Hola, bienvenido, bienvenida de nuevo a nuestro recorrido tras los pasos de Santa Hildegarda. En este episodio vamos a explorar su educación, su vida monástica y los numerosos títulos que ha recibido a lo largo de los siglos y por qué. Entonces, bueno, fíjense, nos habíamos quedado en que había entrado al monasterio Hildegarda a los 14 años. Entonces, fue en un monasterio de hombres benedictino, tenían sus celdas adjuntas, profesó sus votos con la orden como enclaustrada benedictina en 1115 a los 17 años y llegó a ser maestra de novicias y luego abadesa al morir Jutta en 1137. Recordemos que primero solamente estaban Jutta e Hildegarda, pero pues su fama empezó a crecer y empezaron a llegar otras mujeres también al convento. Santa Hildegarda, pues les decía, fue mística, fue la primera mística alemana, fue profeta, teóloga, tuvo sus visiones desde chiquita, fue poeta, escribió canciones y cosas botánicas, escribió muchas cosas de herbolaria. Los vamos a ver detenidamente, bastante parte del podcast. Me atrevo a decir que, pues más de la mitad del podcast vamos a ver toda la medicina de Santa Hildegarda, ¿verdad? Era médica, curandera, se metía en la política. También escribió música sacra, fue exorcista, lascivia del Rin, predicadora. Santa Hildegarda predicaba a los hombres, cosa inaudita para aquel entonces. Fue compositora, dramaturga y bueno, pues en fin, fue santa, declarada santa y doctora de la Iglesia en 2012. Que gracias a eso podemos conocerla hoy día porque nada más se conocía en Alemania y partes de Europa. Y bueno, cuando ella está en el convento, se incrementan sus visiones y pues tenía a un monje que era su director espiritual, el monje Volmar, que era también ahí benedictino, y pues es obligada a escribir todo lo que veía. Y pues con miedo siempre lo posponía, caía enferma, le venían sus enfermedades cuando no obedecía y cuando tenía 43 años recibe directriz de Dios de escribir y decirlo o hablar de sus visiones. Pues ella, pues la verdad es que le da miedo porque pues ya se empezaban a conocer algunas cosas, el abad le manda los escritos al obispo de Mainz, de Maguncia, y pues revisan, le mandan una comisión y todo, y hay gente que dice que pues está media locuaz, y bueno, pues ella dice, pues bueno, vamos a ver realmente si esto es de Dios o no, y le dice al confesor, quiero escribirle a Bernardo de Claraval, que era una lumbrera y un santo reconocido ya desde su época, ¿verdad? Le dice, pues se lo voy a mandar y que él me diga si esto es de Dios o no es de Dios. Y su confesor le dice, ay, no se lo mandes a Bernardo porque acuérdate de cómo le fue con Abelardo y cómo lo bailó, ¿verdad? Abelardo era un filósofo muy famoso también, muy cuerda, y pues tenían sus debates, ¿verdad? Y pues San Bernardo lo deshizo en su debate que tuvieron. No me puedo acordar ahorita en este momento qué era lo que decía Abelardo, que estaba mal, que estaba en contra del magisterio de la iglesia. Pero bueno, pues a través del diálogo y del debate que tiene con Bernardo pues lo corrige con sus argumentos y todo, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Bernardo creía mucho en que la gente podía convertirse a través de la palabra de Dios, a través de los argumentos, de la lógica, ¿verdad? Y de un diálogo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo logra con Abelardo.
Y después de mucho tiempo, pues, Abelardo entra también al convento, ¿verdad? Después de que ya lo había bailado ahí Bernardo, por también corregido por sus, vida también disoluta que llevaba, ¿verdad? Entonces, bueno, Hildegarda le pide a San Bernardo, le escribe a San Bernardo largo y tendido, le explica y le dice: "Oye, pues yo soy una pobre mujer y todo, ¿verdad? Pero, pues, el Señor me hace ver estas cosas, o sea, no es de que yo las vea, pero conozco el conocimiento, se me revelan las cosas y quiero preguntarte, pues, si esto es de Dios o no, ¿qué hago?". Y, pues, le escribe largo y tendido, ¿verdad? Yo aquí se los resumí. Pues, Bernardo le contesta escuetamente en un parrafito que está bien, que siga adelante, que escriba, que sí viene de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, esta Hildegarda, pues, ya con más tranquilidad, pues, se pone a escribir más sus visiones y no nada más eso, San Bernardo le comparte al Papa Eugenio III en el sínodo de Trebris en 1147-48, pues, después de que le informe el obispo de Maguncia y de San Bernardo que le dice, ¿verdad?, de los escritos de Hildegarda, el Papa Eugenio, de hecho, leyó parte de sus escritos ahí en el sínodo y algunos fragmentos, del Scivias, que fue el primer libro que escribió, con un informe favorable de una comisión de teólogos y obispos, dio su aprobación papal al texto. El papa Eugenio dictaminó: "Sus obras son conforme a la fe y son como las de los antiguos profetas", y anima a Hildegarda a continuar la obra y autorizando su publicación. Entonces, fíjense, y Hildegarda fue la primer mujer en publicar un libro, en Europa. O sea, no es cualquier cosa. O sea, realmente es impresionante. Tampoco le faltaron detractores y enemigos que la amargaron la existencia, ¿verdad? Pero bueno, fueron mucho más sus partidarios, que reconfortados por su sabiduría y su santidad, y no solo entre la gente pobre y sencilla, sino también entre hombres y mujeres notables de la iglesia. Así, por ejemplo, el arzobispo Enrique de Maguncia, el arzobispo de Salzburgo, el abad Luis de San Eucario y en Trébris, la visitaron para pedirle consejo. En el último año de su vida, Hildegarda tuvo que atravesar una prueba bien dura, que al ratito se las voy a platicar. Pero bueno, ella hace viajes y todo. Y imagínense una abuelita de 81 años viajando a caballo para ir a predicar a pueblos y ciudades. O sea, no es cualquier cosa, y con el frío y con las vicisitudes de aquel entonces. Bueno, entonces, a la edad de 43 recibe la directriz de Dios de escribir y de hablar de sus visiones. Entonces, este, después de que muere Jutta, a los 36 años de edad, Hildegarda decide que va a separarse del convento de los hombres y que va a formar un convento contemplativo. Y pues claro que tuvo mucha oposición, pero pues 10 años después se logran separar de la abadía y se van a Ruppersberg. Lo construyeron solas las mujeres. Bueno, en algún lugar leí que también los cistercienses les habían ayudado a construir el convento, pero porque tuvo oposición de Hildegarda. ¿Por qué se oponían a que se fuera de allí, del convento de los hombres? Fíjense, bueno, ya desde que Jutta vivía, ya era famoso el convento y muchos peregrinos y enfermos venían a ver a Hildegarda. Ya se habían conocido algunos de sus escritos, entonces, pues ya tenía su famita. Y allí pues curaban a los enfermos a través de sus conocimientos de herbolaria, hizo muchos remedios, oraba por la gente les imponía las manos, la gente se sanaba. Pues, también la música, siempre tenían allí como un hospitalito,
junto ahí a la abadía, donde atendían a la gente, pobres y nobles, no había favoritismos. La gente la quería mucho y bueno, su fama se extendió por doquier y muchas más familias querían que sus hijas entraran al convento. Entonces recordemos la época. En aquel entonces prácticamente eran los nobles los que entraban a los conventos. Se daba una dote al convento y las cantidades, la dote era dinero o especies o terrenos. Las cantidades eran grandes sumas de dinero o bienes, incluyendo sus terrenos o castillos o ranchos o lo que fuera. Eso lo hacían para que el convento se pudiera mantener con sus gastos y el trabajo de las manos de los monjes o monjas. Entonces, pues imagínense el cuadro. El abad del monasterio, pues feliz con todos los dones que recibía de las monjas que iban entrando al convento de mujeres, y luego le sale Santa Hildegarda con que se va a separar del monasterio de hombres y que se van a ir a otro lugar solas. No, hombre, pues no le convenía. Se le acababan o se le reducían los recursos. Se oye bien gacho, feíto, pero así estaba la cosa. Entonces, ¿qué hace? Le dice que no pueden irse. Hildegarda cae súper enferma, casi se muere, y entonces después de pues, varios tiempo, el abad dice, bueno, pues de tener aquí una monja media muerta y que no va a traer gente, pues mejor que se vaya. Y pues Hildegarda se alivia y se van del convento después de que la condesa, la mamá de Ricardis, que era una monja alumna de Hildegarda, que se convirtió en su secretaria, le regalara un terreno por ahí cerca y fundan el convento de San Rupertsberg. Ahora, esto no fue nada fácil, pues como las monjas eran nobles, pues no estaban acostumbradas al trabajo duro, a la talacha, y pues también se empezaron a quejar. Ya no, yo no entré al convento para que me salieran ampollas y trabajar de esclava, ¿verdad? Pues prácticamente eran albañilas, ¿verdad? Imagínenselas ahí en el friazo de por allá, construyendo, pues lograron mantenerse juntas, siguieron entrando gente y también tuvieron la ayuda de los cistercienses para poder terminar el convento en bien corto tiempo. Luego, en 1165, ¿qué? 15 años después de que se habían ido al primer convento de mujeres, siguen las vocaciones en aumento y Hildegarda funda otro convento, otro monasterio, el de Evingen, que todavía sigue en pie. Realmente estaba bastante cerca del de Rupert, pero este último lo destruyeron en una guerra, la guerra de los 100 años o algo así. Las reliquias de Santa Hildegarda están en el monasterio de Evingen. Entonces, bueno, sus escritos tocaban muchos temas: teología, ética, herbolaria, medicina, fisiología, biología, poesía y música. Como les decía, fue la primer mujer en Europa en escribir libros, en predicar en público. Sí, lo escuchaste bien, en predicar en público, porque predicó en iglesias y en plazas. Siendo mujer, esto era inaudito, pero tenía el permiso del Papa. Le predicó a hombres, hasta el emperador Federico Barbarroja, y también le escribió y lo puso en su lugar por llevar una vida no agradable a Dios. Lo mismo hizo con el clero, con abades y con monjas, ¿verdad? También gente normal, común y corriente de a pie, le escribía y le pedía su consejo. Fue la primer mujer en componer y distribuir música y también la primer mujer en publicar información acerca del cuerpo humano. Imagínense, Hildegarda habla de la sexualidad con exquisitez realmente. Imagínensela hablando en aquella época de lo que sucede en un acto sexual y cómo debía ser la sexualidad. O sea, no fue sino hasta Pablo VI, hace 50 años, un poquito más de 50 años, y después Juan Pablo II, que se empieza a hablar ya más abiertamente de la sexualidad, con la teología del cuerpo. Hace apenas 50 años. Y Legarda hablaba hasta del orgasmo femenino, imagínense. O sea, cosas rarísimas, pero bueno, todo eso, revelación de Dios. Entonces, bueno, pues sus escritos, sus libros, el Esquivias Domini, Conoce los caminos de Dios,
habla de la creación, fue su primer libro, se tardó 10 años en escribirlo. Escribe el libro de los merecimientos de la vida, que no es que merezcas tú algo en la vida, sino que habla de la lucha, del bien, del mal, de los vicios, de las virtudes y de cómo llevar una vida virtuosa, ¿verdad? Y de esa manera, pues, alcanzar el cielo. El libro de las obras divinas, el libro de la física, que es un libro de la medicina simple, el libro de las causas y remedios de las enfermedades, ahí habla del Viriditas, es un libro de la medicina compuesta, tiene más de 400 cartas, donde proporciona consejos por medio de la voz divina que dictaba sus visiones y emociones. Le escribió a San Bernardo de Claraval, al Papa Eugenio, a cardenales, al Papa Anastasio, a a Adriano, Alejandro, el Papa Alejandro, le escribió a obispos y arzobispos alemanes, al de Bremen, Colonia, Maguncia, Salzburgo, Treveris, Bamberg, Heidelberg, Constanza, Lieja, Praga, Speyer, Utrecht y Worms. Le escribió a abades, abadesas, priores, monjas, monjes y sacerdotes. Les digo que hasta el emperador Federico Barbarroja. Y bueno, pues su música, de veras, tienen 77 obras musicales, se conservan como 70. Y ella quería que sus monjas escribió la primera obra musical, vamos a decir, comedia, y de veras sus monjas llevaban una vida bien alegre. Ella estaba en contra de tanta penitencia y mortificación corporal y ayunos tremendos, ¿verdad? Decía que si el cuerpo había que cuidarlo, porque reflejaba la vida interior, tenía hasta cremas que hacían, ¿verdad? Habló en contra del pueblo y del clero, en contra de la corrupción, y en los días de fiesta sus monjas debían llevar ropas bonitas, adornadas y pelo suelto, imagínense. Entonces, bueno, hasta aquí le voy a dejar, no sin antes dejarles una tareita. Les voy a dejar 2 cosas de tarea. Una, profundizar, leer una biografía, un libro o en línea de una biografía de Santa Hildegarda. Y número 2, escuche su música. Escuche la música de Santa Hildegarda al caminar, al planchar, al hacer la comida, al trabajar, al menos 1 hora al día. Si se puede, ténganla como música de fondo, mucho mejor. La encuentran en YouTube. O sea, está fácil buscarla, ¿verdad? Tiene cosas hermosísimas de los ángeles, de la creación, de las cosas del Espíritu Santo, bien, bien bonitas. Recordemos los instrumentos de esa época, era algo monótona la música, entonces una época de canto como medio gregoriano, pero pues con instrumentos, yo creo que ha de haber sido el clavicornio o algo así, porque se oye como muy agudo. Bueno, ¿qué nos deja la vida de Santa Hildegarda? Fue una mujer dócil a las mociones del Espíritu Santo, no le importaba el que dirán, sino que estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Fue una mujer de Proverbios 31, hacía de todo, no esperaba que le cayeran las cosas del cielo. Trabajaba duro, tanto físicamente como espiritualmente. Tenía un corazón de sierva, dispuesta a servir a los demás sin importar la clase social. No discriminaba a nadie ni tenía preferencias. Atendía a todos por igual. Bueno, pues hoy ya exploramos un poquito de su rica educación, su vida monástica. Hay tantas cosas y detalles chuscos y simpáticos y impresionantes de su vida y de todo lo que sufrió y de la gente que se le puso en contra y los porqués y todo, pero bueno, lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Y vimos un poquito de sus títulos y en el próximo episodio vamos a hablar todavía algo de sus predicaciones y vamos a hablar de los cátaros antes de meternos a todo lo que los papas han dicho de ella. Hasta aquí llegamos. Te veo la próxima semana. Dios te bendiga. Bye.